Bien, continuando con la clase, en la anterior clase estábamos viendo el tema de personas, habíamos visto el concepto de derecho de personas, habíamos visto desde cuándo una persona tiene la característica o los derechos de personalidad, ¿sí? Hoy vamos a ver algo diferente, desde luego continuando con el tema de personas. Vamos a ver clasificación de las personas. ¿En cuánto se clasifican las personas? Pues desde luego, en nuestro sistema, el término persona tiene un significado muy diferente a personas desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la medicina. En derecho, persona tiene una significación, un significado diferente, lo que les decía en la anterior clase, el metalenguaje, el significado propio que el derecho le da a ciertas palabras. Y es importante eso porque a partir de eso un abogado puede interpretar el significado de una regla jurídica. Entonces, cuando hablamos de clasificación de personas, tenemos dos tipos de personas en nuestro sistema. Tenemos las personas naturales o también denominadas las personas físicas. Esas personas naturales o personas físicas son todos los seres humanos desde que nacen hasta que mueren. Todo ser humano que tiene la aptitud, la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿sí? El ser humano en común, el ciudadano, la persona que nace, eso es persona natural o personas físicas, también denominadas en algún otro texto. Pero antagónicamente a las personas naturales, las personas físicas, el derecho construye una nueva idea de persona. Y ustedes recordarán que la primera clase, cuando les preguntaba si el derecho existe o no en la vida material, pues el derecho no existe materialmente, pero sí existe intelectualmente. Y el derecho existe intelectualmente porque el derecho es construcción de ideas, el derecho construye ideas. El derecho se genera a partir de construcción de ideas. Entonces, el derecho va a crear un concepto ficticio de persona. Me refiero a las personas jurídicas, ¿sí? ¿Qué son las personas jurídicas o también denominadas personas colectivas? Son aquellas agrupaciones de personas o agrupaciones de bienes, es decir, un sujeto puede agruparse con una casa, el otro sujeto con otro bien y empezar a reunir sus bienes que están reconocidas por el ordenamiento jurídico positivo y vigente, es decir, el ordenamiento jurídico me estoy refiriendo a reconocidas desde el Estado en nuestra normativa vigente y que no tenga ningún tipo de oposición. Pero para ser persona colectiva también tiene que haber fines posibles, fines lícitos, determinados, ya sea en el ámbito público o privado. Mayormente, la analogía más común cuando uno habla de persona colectiva jurídica lo van a relacionar con las empresas, que son reunión de personas que ponen capital y que generan una empresa. Entonces, el derecho ha construido el concepto de persona jurídica para esta asociación, para ese grupo de personas o grupo de bien, ¿sí? Entonces, en conclusión, en nuestro sistema tenemos dos tipos de personas. Las personas naturales o personas físicas y las personas jurídicas o personas colectivas, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos dos tipos de personas. Ahora bien, vamos a desarrollar todas las características de la persona jurídica ya casi al finalizar la malla curricular de esta materia, ¿sí? La primera parte nos vamos a enfocar exclusivamente a las personas naturales, ya la segunda parte de esta materia se va a encargar de hacer una exposición de las personas jurídicas. Bien, determinación de las personas. Ahora veamos y nos vamos a enfocar en las personas naturales. ¿Quiénes serán personas? Pero vamos a verlo desde el punto de vista histórico, porque no siempre la persona ha sido reconocida desde el nacimiento.
Laura, por favor, está con el micrófono prendido. Por favor, si lo puedes apagar. Gracias. Entonces, les decía, para determinar una persona, no siempre las personas han sido reconocidas desde el nacimiento y no siempre todos han sido consideradas personas. Les pongo un ejemplo. Los esclavos, en un determinado momento de la historia de la humanidad, pues no eran considerados personas. Pero veámoslo en el contexto desde el punto de vista del derecho. Por ejemplo, en el derecho romano, las personas, desde el punto de vista romano, pues se distinguían en dos situaciones. Se distinguía en lo que es denominado el hombre y lo que es denominado las personas. Es decir, el hombre, mejor dicho, eran personas los que tenían el estatus de libertad, ciudadanía, familia, cuerpo, mente racional. Entonces, el hombre solamente, la diferencia entre hombre y persona, pues hombre podrían ser todos, pero no tenían los mismos derechos de una persona. Para ser persona se tenía que ser ciudadano y para ser ciudadano tendría que pertenecer a la cultura romana. Es decir, en algún momento histórico del derecho romano, los extranjeros no eran considerados personas. Los esclavos no eran considerados personas, los esclavos son hombres, eran hombres, pero se les denominaba zes parlae, cosas que hablan. Entonces, no tenían la atribución de ser personas. Vean que en la época romana no todos tenían esa atribución de ser persona. Además que en el contexto romano también no era persona aquellas personas, aquellos hombres, mejor dicho, que tenían alguna deformación física, es decir, aquellos que tenían un solo ojo o que tenían deformaciones físicas, eran considerados monstruos. Entonces tampoco entraban dentro de la categoría de persona. Después ya entramos a la época medieval. En la época medieval ya se van reconociendo, se va ampliando el conocimiento de lo que es, de quienes pueden ser consideradas personas, o al menos quienes pueden adquirir el derecho de ser personas. Se sigue manteniendo la división de los esclavos, en este caso se convierten en siervos, que tienen ciertos derechos limitados, no son derechos únicos, pero también se genera una figura muy interesante, la muerte civil. ¿Qué significa la muerte civil? Es la pérdida de la totalidad de los derechos, al extremo que un individuo podría ser hombre, pero no persona. Es decir, un individuo era hombre, pero no persona. Y eso se daba en dos circunstancias. Uno, en casos de condena penal y otros casos en casos de la vida claustral, es decir, una vida desechada por el rey, considerando que en época medieval el tipo y la forma de gobierno era a través del rey. Entonces, no existía en la época medieval, eh, en realidad no existía una ampliación de derechos hacia las personas. Las personas eran limitadas a través de su condición de siervo. Lo curioso en el derecho medieval, la anterior clase hacíamos la pregunta si los animales tienen o no eh, derechos como una persona, es decir, podrían ejercer derechos por sí mismos. Curiosamente, en épocas del derecho medieval, los animales sí podrían ejercer y sí se les reconocían derechos de personalidad. Es decir, si, por ejemplo, un caballo ingresaba a un sembradío de algún sujeto y ese caballo empieza a destruir el sembradío, pues era llevado a juicio. Y para determinar si el caballo era culpable o no era culpable, pues lo que se le hacía es dar latigazos. Si es que el caballo hacía algún ruido fuerte, entonces se presumía que el caballo estaba confesando, pero si es que el caballo no hacía ningún tipo de sonido pese a los latigazos, se presumía que el caballo era inocente. Entonces, en el derecho medieval, los animales eran llevados a juicio y eran evaluados por un
tribunal para ver si eran inocentes o no, es decir, de alguna manera se les reconocía ciertos derechos dentro de la época medieval. Dato curioso que va a servir a una teoría moderna muy discutida que se maneja en Europa sobre el texto que los animales tienen derecho, que es un texto muy interesante, lo pueden encontrar en Google. Tienen aspectos interesantes sobre por qué los animales ya podrían ejercer derechos, eso relacionado con la ciencia y la inteligencia que puedan ejercer, es decir, se está demostrando científicamente que los animales tienen un grado de inteligencia, un grado de comprender las cosas, y a partir de ese grado de comprensión podrían ejercer ciertos derechos manejados desde la psicología animal. Pero eso es otro tema. Entonces, en la época medieval también tiene sus características con relación a cómo se trataba a las personas. En la actualidad, ¿cómo estamos en la actualidad? En la actualidad, pues, las personas son reconocidas en su totalidad a partir de un hecho mundial muy reconocido, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, a partir de la Carta establecida por la ONU. Nuestro sistema se adhiere a estos derechos humanos realizando y practicando los principios de derechos fundamentales. Es decir, en la actualidad las personas tienen una amplia protección sobre sus derechos humanos. Ya no hay una limitación. En Bolivia, curiosamente, antes de la vigencia de este Código Civil, pues existía la muerte civil, es decir, que una persona, como una especie de sanción, se decretaba muerte civil. Esa persona no podía realizar transacciones bancarias, no podía firmar contratos. Esa persona básicamente para el Estado no existía, aún esa persona esté con vida. No existía para realizar ninguna actividad con el Estado, pero eso ya ha sido abrogado. Hoy en día no existe la muerte civil en nuestro sistema. Se debate mucho sobre si en ciertas costumbres de la sociedad podrían asemejarse a la muerte civil. Por ejemplo, las monjas. Las monjas tienen una vida muy limitada, o por ejemplo, estas personas en Santa Cruz, los menonitas, o por ejemplo, la vida de un servidor militar que tienen ciertas limitaciones con relación al ejercicio de sus derechos. Pero ese es un debate más sociológico que un debate exclusivamente jurídico. Simplemente esto como comentario, porque es parte de la discusión si este tipo de profesiones, de oficios, tienen cierta limitación de derechos, ¿sí? Entonces, eso con relación a la determinación de personas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda antes de seguir continuando con la exposición? Bien, si no hay preguntas, vamos con el siguiente aspecto. Este es muy interesante. Personas por nacer, que en términos romanos, en el lenguaje latín, se denominan nascituros. Es decir, que considerando que el concebido, estando en el vientre de la madre, efectivamente no tiene una personalidad real, lo habíamos visto en la anterior clase, es decir, no tiene una personalidad de ejercer derechos, pero sí una presunción. Ya que está solo se producirá, es decir, ya es que solamente se puede producir esto, puede producir personalidad, se le puede reconocer como persona, siempre y cuando este sujeto que está concebido nazca con vida, ¿sí? Por una ficción de la ley, lo que habíamos dicho, esa persona no tiene personalidad, pero se le reconoce personalidad para todo lo venidero, siempre y cuando le sea favorable, lo que habíamos visto la anterior clase. Pero ¿qué situación puede tener este concebido? Es decir, ¿tiene algún ejercicio de derecho? ¿Puede tener algún tipo de ejercicio de derecho la persona, el concebido en realidad? La situación del concebido, es decir, los criterios sobre el concebido, están divididos en varias teorías. Una minoría sostiene que el concebido es persona. La menor parte de la teoría nos va a decir si el concebido sí es considerado como persona y por ende tiene personalidad, pero su capacidad estaría limitada y condicionada solamente para los derechos que le sean favorables y no así para los
derechos desfavorables, es decir, para los deberes. Pero otros sostienen que el concebido no es persona. En realidad, la personalidad solamente va a empezar con el nacimiento. Sobre esta situación de los derechos que pueda tener un sujeto concebido, y me refiero a concebido en el momento que el espermatozoide hace fusión con el gameto, con el óvulo de la mujer, pues a partir de ese momento podríamos considerar como un sujeto como concebido. Entonces, aquí hay dos teorías. Una teoría que tiene que ver con la condición suspensiva y otra teoría que tiene que ver con la condición resolutiva. Cuando hablamos de la condición suspensiva, es el evento futuro e incierto de cuya llegada depende el nacimiento de un derecho. Es decir, que al concebido se le puede dar la calidad de condición suspensiva. Mientras no se genere ese hecho futuro, que va a ser el nacimiento, pues no tiene todavía derechos para ejercitar. Pero también hay una condición resolutiva que dice lo contrario. El concebido ya tiene los derechos, pero esos derechos se van a resolver, se van a eliminar, se van a quitar si es que este sujeto llegase a nacer sin vida. Entonces, son dos concepciones teóricas. Pero ¿cuál es la situación de esta persona que está por concebir? Es decir, veamos la situación de las personas por concebir. A esas personas se les llaman concepturos, ¿sí? Porque es otra cosa ser concebido y es otra cosa ser personas por concebir. Es decir, cuando uno está concebido, es decir, ya existe una fusión de gametos, ya empieza el proceso para un posible nacimiento. Pero hay ciertas circunstancias, vamos un poco más allá, podría existir derechos para aquellos sujetos que están por concebir, es decir, que aún así todavía no ha iniciado la concepción en sí, a eso se les denomina los concepturos. Expresa que aunque eso aún no haya sido concebido, no se le puede, desde luego, algo que ni siquiera se ha generado, no se le puede conceder personalidad, salvo en materia testamentaria, bajo la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Que si un padre decide heredar todos sus bienes al primer hijo que nazca en el futuro, aún así sus hijos no tengan ni siquiera esposa, pues ya hay un derecho que está pendiente. Entonces, de cierta manera, la doctrina dice, ahí podríamos hablar de un cierto derecho de una persona que está recién por concebir. O es más, el padre podría establecer esto en un testamento o podría establecer una donación y decir, yo voy a donar mi casa al primero de mis hijos que tenga un hijo o que me dé un nieto. Y eso podría también, dentro de la libertad que tenemos en el derecho civil, la autonomía de la voluntad se llama, entonces se puede generar ciertos derechos a aquellas personas que están por concebir. ¿Sí? Ahora veamos el comienzo de la existencia de las personas, ¿sí? Que es muy diferente desde cuando para la legislación uno es considerado persona y con personalidad, pues desde cuando existen las personas. Desde luego, tenemos que analizar y diferenciar para tener claro los conceptos, la concepción y el embarazo, que son dos conceptos diferentes. El embarazo pues va a ser un periodo que se encuentra la mujer desde el momento de la concepción hasta que comienza el parto. En cambio, la concepción propiamente dicha va a ser la fusión de sus gametos masculinos y gametos femeninos. Ahora, ¿cuál es la necesidad de que la criatura o de que el ser esté concebido al momento de exigir derechos? Es importante. No se olviden que en otro sistema al concebido se lo tiene por persona siempre y cuando se lo pueda favorecer. Entonces, aquí tenemos una primera regla. Tiene que existir la calidad de estar, eh, tiene que existir la calidad de concepción. Es decir, que para que un ser adquiera derechos, al menos expectaticios, es decir, derechos en expectativa, tiene que haber la concepción. La pregunta es, ¿desde qué momento exacto podríamos considerar la concepción? Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista de la medicina legal, pues podríamos hablar de tres momentos. Un primer momento que establece desde la cópula carnal.
Este momento la medicina legal no lo va a tomar en cuenta porque tiene que ver con el derecho privado y el derecho a la intimidad. Es decir, no le podríamos preguntar al sujeto en qué momento tienen relaciones sexuales y a partir de ese momento computar como si el sujeto estuviese concebido o cómo establecer que se ha realizado la concepción. Pero la medicina legal considera este momento simplemente para determinar momentos, ¿sí? Luego tenemos el cese de menstruación, que más que todo es un síntoma aparente de estar, de la mujer de estar embarazada. La medicina legal también toma este dato y a partir de ese dato podríamos identificar una posible concepción a partir de, desde luego, de una prueba científica, una prueba médica. Entonces, para la medicina, entre la cópula carnal y el cese de menstruación, toma con preferencia el cese de menstruación respaldado por un estudio científico médico que demuestre que existe la concepción y a partir de ese momento es reconocido por el derecho. Además que hoy en día la ciencia puede determinar cuántas semanas de concepción se puede establecer en una mujer embarazada. Y desde luego, pues el momento final donde se consolida la concepción va a ser el nacimiento. Ahora, les decía, teníamos dos teorías, una teoría de la vitalidad, una teoría de la viabilidad. Nosotros aplicamos la teoría de la vitalidad, es decir, que es suficiente que el ser, que ese humano nazca con vida y se produce el nacimiento. En Roma se tenían otras reglas, tenía que tener forma humana, tenía que sobrevivir al menos 24 horas, todo esto ya lo habíamos explicado en la anterior clase. Ahora, presunción de concepción. ¿Qué significa presunción de concepción? Es decir, se presume que una persona esté concebida siempre y cuando, lo vamos a poner aquí en grande para que se lo pueda ver, nadie puede nacer por regla general antes de los 180 días, que es la gestación mínima, y nadie puede nacer después de los 300 días, es decir, la gestación máxima. Ahora, estos datos están establecidos en nuestra normativa vigente. ¿Alguien tiene código civil? Sí, doctor. Por Sí, favor, puede doctor. leer el artículo 1008, párrafo 2. 1008, parágrafo 2. ¿Lo encontró? Sí, doctor. Ya, lo escuchamos. Es el capítulo 2 de la capacidad de suceder, ¿verdad? Correcto. El Y ya, parágrafo 2 aquí, del ya, artículo parágrafo, 8. parágrafo 2. Muy bien. Salva prueba contraria de presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el de El de Cujus. Muy bien. Cujus. Sí, Cujus. El de Cuyus se dice en realidad. Eso significa que Tacuyo. para explicar esa regla que dice su compañero, lo voy a compartir en la pantalla para que se pueda ver. Un momentito, por favor. Me van a avisar si se ve pantalla, ¿sí? A ver. Ya. ¿Se puede ver pantalla? Sí, doctor, se mira, doctor. Muy bien, muchas gracias. Miren, ¿qué dice el artículo 1008 del Código Civil? Dice lo que su compañero acaba de leer. Salva prueba contraria, se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el de cuyos. En otras palabras, para decirlo en términos sencillos, puede nacer un hijo, es decir, podría nacer un hijo después de que fallezca el padre hasta 300 días como límite. La norma permite el reconocimiento de un hijo futuro. Imagínense una familia de
o mejor dicho, una pareja, esposo, esposa, muere el esposo, pasa 300 días y justo nace un hijo. Ese hijo puede entrar en la sucesión, ¿sí? A eso se refiere el artículo 1008. Ahora bien, veamos, tenemos 10 minutos más. A ver. Vamos rápidamente con nacimientos múltiples. ¿Qué pasa si hay nacimientos múltiples? Cuando hay nacimientos múltiples, es decir, cuando nacen dos, tres hijos al mismo tiempo, imagínense que el padre saque o que el abuelo diga al primero de mis nietos que nazca, le voy a heredar una casa o le voy a donar un bien en particular. Entonces, eso puede suceder, eso está permitido en nuestro sistema. Uno mediante testamento, mediante donación, puede crear esa regla porque no va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ahí tenemos un conflicto. ¿Qué pasa si hay un nacimiento múltiple, nacen muchos bebés? Entonces, va a ser la ciencia quien defina por segundos, inclusive, quién es el hijo que ha nacido primero para adquirir un derecho si es que existiera. Ahora, si ese derecho no se puede dividir, por ejemplo, qué sé yo, está heredando derechos de autor, y los derechos de autor no se pueden dividir, entonces se tiene que determinar que se dividan ese derecho o ese derecho sean para todos los hijos por igual. Pero son circunstancias muy, muy extremas. En realidad, esto lo resuelve la ciencia. Inseminación artificial. Hoy en día está muy, muy de moda la inseminación artificial. Ahora, estamos hablando, imagínense, en un parto natural, en una concepción natural, el esposo, la esposa, el derecho pone reglas relativamente fáciles de comprender para determinar cuándo van a ser un hijo, cuándo no van a ser un hijo. En la inseminación artificial, tenemos la certeza a través de la ciencia en qué momento ha sido la concepción, porque la concepción está programada por una fecha fija. Es decir, lo que hace el médico es tomar el gameto masculino, el espermatozoide, y hacer un procedimiento quirúrgico para implantarlo en el óvulo de una mujer y buscar una fecundación in vitro, los famosos contratos de alquiler de vientre, que es algo que es muy moderno. Cuando hablamos de la fecundación in vitro, pues estamos hablando básicamente de aquel procedimiento quirúrgico del cual de forma artificial se va a generar, interviene aquí la ciencia, para el nacimiento o la inseminación artificial a partir de un nacimiento colaborado por la ciencia. Aquí vamos a tener un conflicto, contratos de útero. Seguramente hace muchos años esto era muy novedoso. Hoy en día, por los avances de la ciencia, pues esto en el extranjero es muy requerido. Nuestro sistema no está prohibido, por lo tanto, dentro del punto de vista del derecho privado, los contratos de útero son permitidos siempre y cuando no violen normas de carácter público. Entonces, este fenómeno en la inseminación artificial da lugar a este otro fenómeno, contratos de útero. Esto simplemente para fortalecer eh, la teoría de las personas. Ahora tenemos todavía 6 minutos. Bien, ya hemos hablado desde qué momento un ser es reconocido en sus derechos, ya saben, desde el momento de que nace y excepcionalmente para ciertos derechos desde la concepción. Básicamente sobre eso es esta clase. Pero, ¿en qué momento una persona pierde todos sus derechos? Un ser humano pierde todos los derechos. Cuando una persona pierde su personalidad, a través de la muerte, ¿sí? La muerte en nuestro sistema jurídico se puede plantear desde dos puntos de vista: la muerte natural y la muerte presunta, ¿sí? Cuando hablamos de la muerte natural, pues lo va a determinar un médico. Un médico especialista tiene que determinar la muerte natural. Cuando hablamos de la muerte presunta, lo va a determinar un juez. Cuando una persona desaparece por un determinado tiempo, pues esta persona va
los familiares pueden solicitar al juez que esa persona se declare como muerte presunta, ¿sí? Esto normalmente se aplicaba mucho en épocas de la guerrilla. Muchas personas desaparecían por muchos años, no se sabía de su paradero, entonces se decretaba muerte presunta. ¿Y por qué es importante la muerte en nuestro sistema? ¿Qué pasa cuando alguien muere? En el derecho, ¿qué fenómeno ocurre cuando un ser humano muere, fallece? Pues se abre el derecho hereditario, el derecho sucesorio. Por eso es bien importante determinar, establecer, registrar la muerte. En el campo, en los lugares muy alejados, muchas veces no se registraba el fenómeno de la muerte y eso generaba problemas jurídicos. ¿Por qué no acudían ante un oficial de registro civil? Porque seguramente no existía un oficial de registro cívico, en realidad, que ahora se llama oficial de registro cívico, ya no oficial de registro civil. La normativa ha cambiado la terminología. Entonces, esto generaba muchos conflictos, particularmente con el tema de herencias. Es muy importante siempre registrar el tema de la muerte. En el contexto del COVID y la pandemia, pues esto ha generado un dolor de cabeza, tanto que tuvimos estadísticas de confusión de personas, porque para registrar un muerto en la época de la pandemia, pues no se podía tener contacto con el médico, entonces todo se enviaba vía digital y a veces los médicos se confundían de datos y se ha armado totalmente un caos. Y a partir de este fenómeno, pues ya se están produciendo muchos procesos con relación a confusión de datos. Es muy importante registrar la muerte, ¿sí? Entonces la muerte pone fin a la personalidad. ¿Cómo puedo demostrar la muerte? ¿Cuál es el documento idóneo? ¿Con qué documento puedo demostrar la muerte? El certificado de... Un certificado de difunción. Muy bien, muchas gracias. Un certificado de defunción. ¿Quién certifica que una persona ha muerto? Un médico, ¿verdad? Pero Un médico forense. en el campo, ¿qué ocurre en el campo? En el campo tendría que justificar la autoridad, digamos, un corregidor, Muy ¿no? O bien. En el campo, la autoridad indígena originaria campesina es la que tiene que certificar con la ayuda de dos testigos para decretar o establecer el fallecimiento de una persona. Esto a falta de un médico forense, a falta de un oficial de registro civil. Ese es el orden jerárquico. Tiene preferencia de certificar la muerte, la prueba de la muerte, el médico. El médico es que a partir de sus conocimientos de la ciencia de la medicina certifica la muerte. De preferencia, un médico forense legal. A falta de este, excepcionalmente en ciertos contextos, un médico general. ¿Sí? No hay médico en el pueblo, no hay médico, pero hay oficial de registro cívico, entonces va a ser el oficial de registro cívico quien va a decretar, quien va a establecer el fallecimiento de una persona. Si no hay oficial de registro cívico, entonces va a ser la autoridad indígena originaria campesina con la presencia de dos testigos que van a redactar un acta y establecer la muerte de una persona en particular. Estos son los medios probatorios para establecer la muerte de una persona, ¿sí? Bien, se va a cortar en 10 segundos la grabación. Les voy a mandar en este momento el link. Vamos a hacer un ejercicio, ahora un ejercicio práctico de todo lo que hemos hablado en la clase, ¿sí? Enseguida les mando.